Bien, cada cierto tiempo en el lugar donde yo trabajo llegan estudiantes de las universidades a realizar ciertas pasantías durante un determinado periodo y particularmente en este año llegaron dos personas y están estudiando la carrera de salud ambiental y parte de su trajín o las cosas que realizan es que visitan diferentes lugares y experimentan y descubren y día a día nos cuentan cómo les ha ido, pero me llamaba la atención que en estos días, la semana pasada, me comentaron que visitaron una mina, un lugar donde se practica la minería, y no de la manera tal vez más profesional posible, sino de una manera muy irregular. Y dentro de lo que me comentaron es que pudieron ingresar a esa mina, sintieron el calor, porque decían los túneles eran realmente muy angostos, el lugar era muy oscuro, era muy asfixiante. De hecho, pasaron solo 10 minutos ahí y salieron y sentían que prácticamente se morían. Y no lograban entender cómo habían personas que pasaban hasta 8 y 10 horas metidas en ese lugar, soportando lo que estaban soportando día a día. De hecho, una de las cosas más comunes de la minería irregular es que ustedes saben que en los lugares oscuros entran los murciélagos y salen los murciélagos. Y comentaban que veían un camino de frutitas pequeñas, ¿verdad? Y dice, ¿qué es esto? Bueno, esos son murciélagos que entran y salen. Y así como entran los murciélagos y salen, también dejan sus excretas, ¿verdad? Su estiércol, que libera un gas, no estoy muy seguro si es amoníaco o si es metano, pero lo cierto es que es muy tóxico en altas concentraciones y sobre todo en espacios tan reducidos, lo que hace que esta actividad sea todavía muchísimo más peligrosa. Y contando su experiencia, hablaban acerca de todo lo difícil, los riesgos que esto traía, pero decían, no entiendo cómo las personas llevan a cabo esta actividad. Bueno, dicen, hay una razón en particular, y es que en una semana de trabajo así como estoy contando, en una semana son capaces de sacar y extraer alrededor de $40,000 en una semana. Y es esa razón lo que hace que estas personas estén corriendo esos riesgos día tras día, semana a semana, mes tras mes y año a año. Ahora, Job nos había dicho en el capítulo 28, como habíamos leído la última vez, que los hombres con tal de alcanzar riquezas, oro, piedras preciosas, van a correr los riesgos más grandes, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y así era que habíamos quedado con él. Y sin embargo, él nos dijo, mira, hay una riqueza todavía mayor, una riqueza que no es alcanzable y su valor es realmente incalculable, y es la riqueza de la sabiduría. La sabiduría tiene un valor muy, muy, muy superior a todo lo que puede haber en esta tierra. Y así era que habíamos quedado en el capítulo 28. Ahora bien, luego de haber dicho esto en el capítulo 28, Job hace una pausa y retoma una vez más su discurso en el capítulo 29. Hace una pausa también y vemos a Job que él empieza a meditar, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 6, donde él empieza a meditar en los días pasados, en los buenos tiempos que él tuvo, los buenos tiempos que él disfrutó. Y es por eso que durante esta meditación que está haciendo Job, él llega a decir, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Ahora, quiero decir algo, mis hermanos, y es que no hay nada, escúcheme, no hay nada más engañoso que los buenos tiempos del pasado. Porque alguien dijo una vez que los buenos tiempos del pasado son la mezcla de una mala memoria con mucha imaginación. Ciertamente no hay tal buenos tiempos del pasado. Así que tenemos que pensar particularmente qué es lo que Job recuerda de su pasado antes de todas sus calamidades. ¿Qué es lo que hace que Job diga, yo quiero estar otra vez en el pasado? Y es así como nos vamos a encontrar en nuestro primer encabezado,
el recuerdo de la comunión perdida con Dios, los versículos del 1 al 2. Versículo 1 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo. Ahora, pareciera que Job hizo una pausa después del capítulo 28 y cuando reanuda su discurso porque está esperando a ver si sus amigos van a decir algo más. Recuerdan que Job hablaba, un amigo respondía. Job hablaba, un amigo respondía. Ahora él dice, retomo mi discurso y varios comentaristas están de acuerdo de que posiblemente él esperaba a ver qué le iban a decir del capítulo 28. Pero como nadie dijo nada, entonces Job retoma nuevamente su discurso. Y él desea volver al pasado. Versículo 2. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Sacamos una pausa por ahí, por favor. Mire, si nosotros nos regresamos al pasado de Job, ¿recuerdan? Antes de que sus amigos vinieran y hablaran, y antes de que pasara todo lo que había pasado, encontramos a un Job que tenía suficientes razones para querer volver al pasado. En el capítulo 1, versículos 2 al 3, nos dice todo lo que Job tenía. Era un hombre que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, lo que significaba una gran oportunidad para extender sus riquezas todavía más, una gran oportunidad para alcanzar mayores reinos, para poder extender sus dominios. Ese era Job, un hombre que tenía una gran familia. Y en ese momento, en esa época de la historia de la humanidad, tener muchos hijos era una gran oportunidad, era una gran bendición. Ahora, no solamente eso, nos dice que Job tenía 7,000 ovejas. Es que son 7,000 ovejas. Vea, imagínense la cantidad de leche que podía sacar Job. Imagínense la cantidad de lo que él podía vender. El queso, la carne, la lana, etcétera. Es que era un hombre que tenía demasiadas ovejas. Y no solamente eso, nos dice que tenía 3,000 camellos. Una vez más, 3,000 camellos. Ese hombre podía comerciar y mover lo que él quisiera cuando quisiera. Es más, si alguien tenía que hacer una mudanza grande, posiblemente contrataban a Job para que le prestara los camellos y poder trasladarse de una ciudad a otra, y sobre todo en el Medio Oriente. Era muy importante, 3,000 camellos. Y dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Una yunta son 2 bueyes, o sea, tenía 1,000 bueyes. Yo no sé si usted ha pasado cuando va para algún lugar aquí en Guanacaste y pasa sobre la carretera y ve a un lado y ve un montón de animales que están ahí pastoreando y usted dice, wow, qué montón de animales hay ahí pastoreando, y usted ve todo el montón. Vea, le aseguro que ahí no hay ni 500 animales. Ahí no hay ni 500 animales. Job tenía 1,000 bueyes, lo que significa en mucho trabajo que podía hacer. Particularmente yo vivo cerca de una zona donde se extrae arena del río. ¿Y qué es lo que usan para poder extraer arena del río? Bueyes. Bueyes, entran los bueyes y hay por lo menos 3 yuntas de bueyes y está viendo uno el trabajo que hacen, se ocupan. Ahora Job dice que tiene 500 yuntas de bueyes. Perdón. Y como uno es un poquito fan de la agricultura y la ganadería, traduzca todo ese montón de animales en alimento, porque todo ese montón de animales ocupaban un montón de comida, ocupaban un montón de pasto, ocupaban un montón de agua. ¿Y dónde los tenía Job? Job tenía un montón de tierra y dice la Biblia que tenía muchos criados para manejar ese montón de animales, y eran criados tan buenos porque vea que le tenían el inventario a Job. Job hay 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. Era un buen personal lo que tenía Job. Y es cuando uno pregunta, bueno, claro, ¿quién no va a tener razones para querer regresar al pasado? ¿Quién no va a tener suficientes razones para decir, cómo no va a querer regresar Job al pasado? Si ahora está más bien en un basurero, rascándose, sufriendo, lamentándose. La pregunta es, ¿era eso lo que realmente extrañaba Job? ¿Quería volver a aquel momento en la historia de su vida cuando le iba bien en su familia, en sus negocios, en su salud? No, por supuesto que no. De hecho, si fuera así, la Biblia no lo registraría. ¿Qué es lo que dice la parte B del texto? Como en los días en que Dios me guardaba. Lo que Job extrañaba del pasado era
la confianza de la protección divina. Job nos dice, ¿saben qué es lo que yo realmente anhelo? La protección divina. Y esta revelación de Job, mis hermanos, nos revela mucho de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y dice Job, extraño esa cercanía con Dios. Era la amorosa vigilancia de Dios sobre su vida lo que significaba todo para él. No por las bendiciones que se derivaran de esta vigilancia, sino por la comunión con Dios que ella hacía en su corazón. Ahora, usted y yo cuando leemos a un Job que dice, como en los días en que Dios me guardaba, posiblemente él está entendiendo en ese momento, y Job así lo estaba entendiendo, Dios ya no me guarda. Dios ahora es como mi enemigo. Y nosotros podemos decir, hey Job, no, Dios no es tu enemigo. Dios sigue estando de tu lado, aunque tú no lo estás notando y viendo. Pero Job dice en Job capítulo 13, versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? 19:11 dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Job estaba sintiendo, entendiendo y experimentando de que Dios ya no era su amigo. Todo lo contrario, era más bien su enemigo. Ahora, mis hermanos, hermano y hermana, podemos estar seguros nosotros de que cuando estamos pasando cualquier situación difícil de nuestra vida, si estamos en Cristo, nosotros podemos recordar y tener la certeza de las buenas noticias del Evangelio, sin importar qué tan angustiante y qué tan crítica sea nuestra situación. Si estamos en Cristo, no vamos a dudar, no debemos dudar en que Dios nunca dejará de estar de nuestro lado, porque en Cristo estamos del lado de Dios. Esa es la hermosura del Evangelio que Job no tiene en este momento. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermano, hermana, usted puede decir, sí, amén, esto yo lo sé, pero Job no lo sabía. Sí, hermano, esto yo lo sé, pero Job no lo tenía en ese momento. Y cuán glorioso, cuán dichosos, cuán afortunados somos nosotros que podemos decir, nada, nada, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios. Yo ya no soy un enemigo de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, para con Dios. Pero Job no tiene este glorioso conocimiento, por eso es que él solamente puede desear volver al pasado, porque en el pasado él disfrutaba de una buena comunión con Dios y había grandes bendiciones como resultado de esta comunión con Dios, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, los recuerdos de las bendiciones que fluyen de esa comunión con Dios. Versículos del 3 al 6. Primeramente vamos a encontrarnos con una dirección divina. Versículo 3. Dice Job, como en los días en que Dios me guardaba. Versículo 2. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dice Job, yo tenía una dirección divina, ¿saben? Yo tenía una dirección divina. Esta comunión que Job disfrutaba con Dios había significado que aunque Job caminaba en la oscuridad, en un mundo de pecado y tristeza, Job podía ver
hacia dónde iba y podía tener confianza en la vida mientras caminaba a la luz de la lámpara y la luz de la presencia de Dios. Esa expresión de lámpara dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, da la idea de que ponían una lámpara arriba de la tienda para que todo se pudiera ver y saber por dónde ir. Es lo que hacemos nosotros. Tenemos los bombillos arriba sobre el cielo raso para que todo se pueda ver. Dice Job: Dios tenía su lámpara en mi tienda y no había oscuridad. Yo tenía certeza de cómo tenía que ir. Yo tenía la certeza de qué es lo que tenía que hacer. Dios estaba conmigo. Dios me estaba guiando. Dios me estaba iluminando. Mientras gozaba del compañerismo de Dios, del versículo 2, su vida estaba andando bajo la guía y la dirección de Dios. Dios era el que conducía siempre a Job. Algo así como el pueblo de Israel. ¿Recuerdan que cuando estaba en el desierto había una columna de nube durante el día, y durante la noche había una columna de fuego, y no servía solamente para hacerles sombra y para darles calor? No, la Biblia no nos da esa idea de que solamente para cubrirlos o para darles calor. La Biblia nos dice que en Números capítulo 9, versículo 17, que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Qué hacía el pueblo con la nube? Seguía la dirección de Dios. Dios estaba guiando a su pueblo para que supieran cuándo moverse y dónde detenerse. El Señor estaba guiando a su pueblo. Y Job dice: el Señor me estaba guiando a mí. Así Job disfrutaba de un caminar seguro, porque Dios lo estaba acompañando. Cuando las decisiones que había que tomar eran realmente difíciles, Job encontraba en Dios una guía, una luz para no tropezar en este mundo de oscuridad. Sus pies no tropezaron en el camino del deber. Sus pisadas eran firmes y constantes, porque Dios lo iluminaba en todo momento. Ve, hermano, hermana, usted puede conocer su casa a la perfección, que si se va la luz en la noche, usted anda caminando con cuidado, porque no sabe con qué se puede tropezar, no sabe con qué puede chocar, hasta que alguien enciende una vela y ya ya puede caminar un poco más seguro y más tranquilo. Dice Job: yo caminaba así, con seguridad, con tranquilidad. Dios era mi guía. Luego dice el versículo 4 al 5 que Job disfrutaba también de no solamente una luz, sino una intimidad divina. Como fui en los días de mi juventud, versículo 4, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Vean, la palabra favor, lo que está describiendo es una relación de amistad. Se puede traducir de hecho como amistad, y conserva la idea de intimidad. O sea, cuando la amistad íntima de Dios estaba en mi tienda, dice Job. Yo me acuerdo de esos momentos. De hecho, él dice, él recuerda aquellos días como su plenitud. Vea, cuando dice ahí, como fui en los días de mi juventud, la palabra juventud ahí también se puede traducir en otoño, se puede traducir en el apogeo de su vida. Dice Job, los mejores momentos de mi vida era cuando yo gozaba de la amistad íntima con Dios en mi casa. Había una madurez plena. Dios era el centro de mi vida, de mi familia, de mi hacienda. La Nueva Versión Internacional dice así: ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Hay una versión todavía más antigua, la versión de 1569, y note cómo lo expresa. Dice, cuando Dios era
familiar en mi tienda. Hermanos, Dios tenía un lugar especial en la casa de Job. O mejor dicho, Job tenía un lugar especial para Dios en su casa. Era una amistad no del grado casual que le dicen, ¿cuándo llega a tomar un café a la casa? A mi casa. Necesitamos hablar. Necesito descubrirte mi corazón. Necesito que sepas cómo está mi vida. Necesito que ores por mí, que ores conmigo, que te alegres conmigo, que llores conmigo. No es cualquier persona con la que uno hace eso, ¿verdad? No es con cualquiera. Y Dios dice, y Job dice, yo era así con Dios. Así era mi comunión con Dios. Y note cómo esta comunión, dice Job, velaba, dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Hermanos, es que cada texto es maravilloso. Esta comunión de Job y Dios, ¿sabe dónde se daba? En la casa. Era en su hogar. ¿Y qué tiene que ver eso? No era en un santuario, hermanos. Él no iba a un tabernáculo. Él no iba a un templo a tener esa comunión. No, dice, en mi casa. En mi casa. Ahí había un lugar para Dios. Él tenía el sillón, la silla, el espacio que solo Dios podía usar. Ahí era él. Hay ciertas familias en las que el papá de la casa tiene el sillón del papá y nadie lo puede usar, solo él. Cuando está el papá, solo él puede ir ahí. Bueno, solo Dios podía estar en ese lugar preciso que Job había apartado para él. Hermanos, Dios había llegado a la vida de Job no como un visitante casual y temporal. No. Job dice acá, Dios era mi invitado especial todo el tiempo. Yo extraño esos días. Yo extraño esos meses. Job tenía un concepto tan profundo y tan cercano de Dios que prácticamente Job caminaba con Dios al igual que Enoc. No por nada es que Dios habla de Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y termina él el versículo 5 y 6, dice, yo extraño esos días cuando aún estaba conmigo el omnipotente, el proveedor, el Shaddai, el que me daba y me proveía todas las cosas que yo necesitaba, dice. Y mis hijos, dice, alrededor de mí, ellos también conocieron y vieron esto. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Es una exageración para hablar de la abundancia que él tenía, pero esta abundancia está estrechamente ligada con la comunión que Job tenía y disfrutaba con Dios. Dice Job, yo extraño la luz, yo extraño la guía, yo extraño la comunión con Dios. Hermanos, y ya para el tercer punto son las aplicaciones prácticas del texto, y es esto. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra luz y nuestra guía dada por Dios a nosotros. Miren, hay tres grupos de personas en la historia de la humanidad y hay una revelación de Dios para ese grupo de personas. ¿Recuerdan? En un tiempo de la historia de la humanidad donde habían tantas culturas, tantas naciones, tantas lenguas, tantas tribus, Dios solamente se le revela a los profetas y a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Y solamente ellos tuvieron una bendición muy especial porque Dios entre tantas personas los había escogido para revelárseles a ellos. Pero luego hay otro segundo grupo de personas, aquellos que vieron a Cristo y escucharon a Cristo y vieron las maravillas y milagros de Cristo. Mira, los del Antiguo Testamento anhelaron mirar estas cosas. Luego están estas personas viendo estas cosas, palparon a Cristo.
y ciertamente fueron más privilegiados que los del Antiguo Testamento. Pero luego, hermano, hermana, estamos nosotros, aquellos que hemos recibido toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, absoluta, completa y suficiente para nuestra guía y para nuestra salvación. No solamente con eso, sino también con la obra del Espíritu Santo que nos guía perfectamente para entender y aplicar las Escrituras en nuestro corazón. Hermanos, en un mundo que está en tinieblas, porque está en tinieblas. Mira, mi amigo que me escuchas, yo quiero que algo te quede muy claro. Este mundo está en tinieblas espiritual. La gente no entiende y no sabe lo que hacen. Aun cuando creen que saben, no saben. No saben nada. No saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, dice Jonás 4:11. Así está este mundo. Y Dios, mis hermanos, hace tres cosas para sus hijos. En primer lugar, tiene misericordia de nosotros, nos da a su Hijo Jesucristo, quien es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Nos da la luz, que es Cristo. En segundo lugar, nos da su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y en tercer lugar, nos da el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda todo lo que Cristo nos dice por medio de su palabra. ¿Quieren un ejemplo claro? ¿Recuerdan a Pedro cuando está en Mateo 16:22 que le dice a Cristo: Señor, ten compasión de ti, ninguna cosa de estas te acontezca? Cuando él le dice que va a ir a sufrir, que va a ir a morir a la cruz, que es necesario que él muera. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, no te acontezca todo esto. Y luego lo vemos en Hechos capítulo 2, 23 y 24, predicando y diciendo: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo Pedro cambió? ¿Cómo Pedro cambió? ¿Cómo entendió? Porque ahora sí, por la obra del Espíritu Santo, hermanos. Esa misma obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice el Salmo 43, versículos 3 y 5, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Estas me guiarán. ¿A dónde? ¿Al mejor trabajo? No. Dice, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Las palabras de Dios nos conducen a Dios mismo. Te alabaré, dice, con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Y sigue diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, son las palabras de Dios, nuestra luz y nuestra verdad, disponibles para guiarnos directamente a Dios. Realmente somos muy dichosos y privilegiados de contar con esas palabras para ir a ellas cuando nuestra alma está abatida y turbada. Para eso son las palabras de Dios, para guiarnos a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 50, escucha bien esto: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ahora, hermanos, Job nos dice lo siguiente: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Y es que aquí hay una advertencia importante. Hermanos, vean, aquí podemos pasarnos horas de horas hablando de lo importante, de lo esencial, de lo útil, de lo indispensable y todos los demás adjetivos positivos que podamos encontrar acerca de la palabra de Dios, que si no hay una pasión, un deseo ardiente por ella, todo lo que podamos decir aquí
Mi hermano, mi hermana, es mera información. Podemos hablar maravillas de la palabra de Dios, que si tu corazón no arde por ella, solo será mera información. Si hay algo que sobresale en todo el texto que estamos estudiando, versículos del 1 al 6, es que Job, de todo lo que extrañaba en los meses pasados, era su comunión fervorosa con Dios. Y es ahí donde quiero centrar tu atención. En los meses pasados, mi hermano, mi hermana, ¿tú te acuerdas de los meses pasados y tu comunión con Dios? ¿Tú recuerdas ese momento después de tu conversión? ¿Cómo era tu comunión con Dios? Mira, cuando uno escucha un testimonio de conversión, a mí me encanta, yo disfruto escuchar testimonios de conversión, pero no sé si ustedes han notado, todos tienen el mismo patrón. Todos tienen el mismo patrón. Es una persona que vivía en pecado y nunca se había percatado de eso, ya sea que fuera a la iglesia, que iba a la iglesia regularmente de manera religiosa y se dio cuenta que era un pecador, o bien que era un pecador y sin ir nunca a la iglesia, pero de pronto escuchó un sermón, vio algo, se dio cuenta que estaba ciego, pobre y desnudo. Y esa persona se vio a sí mismo y dijo, es imposible que yo pueda salvarme. Pero miró la cruz de Cristo, creyó y dijo, es imposible que yo pueda perderme con Él. Y como con Pablo, dice en Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado. ¿Tú recuerdas ese momento? Tienes que recordarlo. Es único en la vida de nosotros. Es glorioso. En el Progreso del Peregrino se describe esta historia y voy a extraer una porción de ahí, porque no es lo mismo ver una película que leerlo. Dice así, hablando de Cristiano que cargaba un peso, recuerdan que él cargaba un bulto pesado. Dice, corrió hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. En cuanto Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo rodó hasta caer en el sepulcro y ya no la volví a ver. Cristiano, sintiéndose ya aliviado, exclamó con gozo, bendito aquel que me ha dado descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Allí se quedó parado por unos instantes, pasmado de ver lo fácilmente que había caído su carga. Miraba y miraba hasta que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Cristiano ahora dio 3 saltos de puro gozo y comenzó a andar cantando, agobiado he estado bajo el peso de mis pecados, nadie me los podía aliviar hasta que aquí llegué. Oh, ¿qué lugar es este? Aquí empieza mi felicidad. Y mi hermano, mi hermana, ¿tú te acuerdas de ese día? ¿Tú lo recuerdas? Y pregunto, ¿y qué sigue después? Cuando una persona nació de nuevo, ¿qué sigue después? Pues empieza a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Empieza a estudiar, empieza a orar, empieza a obedecer a su Salvador. Se nos dice que Pablo, levantándose, fue y se bautizó. Obedeció inmediatamente. Y empieza a ver un ardor
y una pasión intensa por las cosas espirituales. Y las personas dicen y comentan, es otra persona. Es otra persona. La esposa dice, este es otro hombre. Es otra persona. Los padres dicen, este es otro, no es mi hijo, no es mi hija. Ha sido transformado. Se cuenta de Agustín de Hipona, la historia. Era un hombre que se acostumbraba a visitar mujeres de la calle, pero él nació de nuevo. Él nació de nuevo. Y en una ocasión, cuando él caminaba por la calle, una de esas mujeres lo vio y lo reconoció y empezó a gritarle, Agustín, Agustín, soy yo. Y Agustín siguió caminando. Agustín, le gritó, ¿no me reconoces? Soy yo. Y Agustín contesta, sí, yo sé quién eres tú, pero yo ya no soy yo. Habló un nuevo hombre. Habló un nuevo hombre. Mi hermano, mi hermana, ¿tú recuerdas esos meses pasados? Vean, hermanos, conozco algunos que su pasión era tanta que hasta pensaban entrar al ministerio pastoral. Y su pasión era tanta que habíamos unos que decíamos, hermano, el Señor no te está llamando. Por tanta pasión y tanto ardor y tanto amor por Dios y por su gloria. ¿Sabes qué? Todos los testimonios tienen ese mismo patrón. La razón es sencilla. ¿Sabes cuál es? Que Cristo es el autor y el consumador de la fe de cada uno de ellos. Aquí no hay derechos de autor. Todos les pertenecen a Cristo. Todos le pertenecen a Cristo. Mira, mi amigo, si tu historia no tiene las mismas características, creo que deberías examinar un poco si hay realmente una conversión en ti. Ahora, la cuestión aquí no es solamente si tú recuerdas esa historia en tu vida, sino que si tú recuerdas cómo eran tus meses pasados en los días en que Dios te guardaba, cuando hacía resplandecer sobre tu cabeza su lámpara, a cuya luz tú caminabas en la oscuridad, como eras en los días de tu juventud, en el apogeo de tu vida cristiana. ¿Y sabes cómo se le llaman a esos días y a esos meses? Tienen un nombre. Se les llama el primer amor. El primer amor. Hermanos, mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿cómo está tu primer amor? Si tú te acuerdas cómo era, ¿estás igual al día de hoy? Hermanos, vean, se habla y se ora de que necesitamos un avivamiento. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Manda un avivamiento. Las personas se emocionan cuando ven que hay nuevas personas llegando a la iglesia. Nos emocionamos cuando vemos que las iglesias se están expandiendo. Nos alegramos cuando escuchamos de iglesias que se están reformando cada vez más y estamos apoyando y yendo y viniendo. Pero hermanos, eso no es necesariamente un avivamiento. Un campamento no es avivamiento. Una conferencia no es avivamiento. El salón lleno no es avivamiento. Decía Evan Roberts, el avivamiento es que la iglesia, el avivamiento es la iglesia volviendo a su primer amor.
Eso es el avivamiento. La iglesia volviendo a su primer amor. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a esto. Me refiero a ti, a ti, a ti, a todos y cada uno en particular. Porque aquí no se trata de decir, es que la iglesia tiene que volver al primer amor. Se trata de decir, yo necesito volver a mi primer amor. Es la iglesia volviendo a Cristo y solamente a Él. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Job, que dice que él tenía una comunión especial con Dios en su hogar y no en un santuario? Hermanos, la comunión con Dios especial se da en tu hogar, en tu casa, en tu vida. Y no cada domingo cuando vienes acá. Gloria al Señor porque tenemos cada domingo para recordarnos estas verdades. Hermano, si tu corazón arde apasionadamente por Cristo y su palabra, gloria a Dios, esto no es para ti, aunque puedes recordarlo, pero si estás experimentando apatía, conformismo, desobediencia en lo que tienes que hacer y no has hecho, esto es en definitiva para ti quien te volviese como en los meses pasados. Vean, hay un tema, si no regresamos, si no mantenemos ese ardor por Cristo, y es que las futuras generaciones, es posible que las futuras generaciones sufran las consecuencias de esta generación. Varios autores cristianos han observado que el evangelio se pierde en 4 generaciones. La primera generación recibe el evangelio con mucho entusiasmo, con mucho gozo, con mucha disposición. La segunda generación ya da por sentado el evangelio en sus vidas. Ya da por sentado esto. La tercera generación ahora lo confunde. La cuarta generación ya lo olvidó por completo. Hermanos, los que tenemos niños, hijos, nosotros debemos orar al Señor y decirle, Señor, que mis hijos te amen a ti más de lo que yo te amo. Debemos orar todo el tiempo, Señor, que mis hijos te amen a ti más de lo que yo te amo. Pero nuestros hijos deberán decir, Señor, hazme amarte a ti tanto como mis padres te amaron. Hazme amarte a ti como mis padres te amaron. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Traigo a la memoria la fe no fingida de tu abuela y tu madre. Ahora, alguien puede decir, hermano, vea, está bien. Ya entendí. Ya me quedó claro. Sé que debo regresar con todo mi corazón a Dios. ¿Pero qué debo hacer? ¿Por dónde empiezo? Lo que tú necesitas son 2 cosas. 2 cosas básicas para empezar y volver a tu primer amor. Son arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Mira por tanto de dónde has caído. Mira por tanto de dónde has caído. Y haz las primeras obras. En Lucas, cuando Cristo se le aparece a sus discípulos camino a Emaús, ellos dicen en capítulo 24 de Lucas, versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Arrepentimiento y fe. Vuélvete y haz las primeras obras. ¿Cuáles? Lectura y oración.
Arrepiéntete, cree en el Evangelio una vez más y haz las primeras obras. Lectura y oración. Hay un libro muy famoso de los puritanos llamado El Valle de la Visión, ¿verdad? Y se registran oraciones poderosas. Escuche esto. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Sabe dónde está eso? En la Biblia. No en el Valle de la Visión. Está en la Biblia. Salmo 119, versículos 36 al 37. Estos hombres que escribieron este libro o que se registraron esas oraciones estaban viviendo la palabra de Dios, orando la palabra de Dios. Martin Lloyd Jones dice, el hombre del Salmo 119 no está satisfecho con conocer la verdad, su deleite está en andar en ella. Hermanos, las escrituras son nuestro manual perfecto para saber cómo orar. Tienes que leer y orar. Y decir, aviva tu obra en medio de los tiempos, en mi corazón. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no escuchar las palabras de Dios, su oración también es abominable. Hermano, mira, quisiera decirte que hay algo más, pero nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada más. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor y haz las primeras obras. Recuerda, hermano, hermana, recuerda esos meses pasados y vuélvete a ellos. Si le preguntáramos a Job, ¿qué es lo que más extraña de los meses pasados? Probablemente no. Job diría, extraño a Dios. Y la pregunta para nosotros esta tarde es sencilla. ¿Extrañas tú a Dios? Esa comunión íntima, cercana, profunda. ¿Lo extrañas o ni siquiera te habías percatado de que ya no era tan íntima esa comunión? Hermanos, si la respuesta es sí, entonces Cristo sigue llamándonos hoy. Vuelve a tu primer amor. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos y haznos volver a ti con todo nuestro corazón. Haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros, porque todos estamos necesitados de ti, de tener esa comunión ferviente, apasionada, ardiente. Haznos volver como en los meses pasados. Aviva tu obra, Señor, te lo pedimos. Vuélvenos a tu primer amor. Auxílianos, oh Padre.